Jesús. Glorifica el nombre de Jesús en esta mañana. Glorifica el nombre de Jesús sobre cada uno que están invocando. Yo te invito a que puedas invocar en esta mañana. Empezá a invocar el nombre de Jesús. Empezá a invocar el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay salvación para tu vida. En el nombre de Jesús hay salvación para tu casa. En el nombre de Jesús hay restauración para tu matrimonio. En el nombre de Jesús hay restauración, hay sanidad, hay libertad para tus hijos, para tu familia. En el nombre de Jesús hay poder para sanar el cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús hay poder para revertir ese cuadro, esa sentencia contraria. En el nombre de Jesús en esta mañana hay poder para revertir sentencias contrarias, sentencias emitidas por el enemigo, sentencias emitidas por personas que de alguna forma tuvieron autoridad en nuestras vidas y hablaron palabras que ataron, palabras que maldijeron, palabras que desataron una sentencia contraria. Hoy en esta mañana hay poder en el nombre de Jesús para deshacer esas sentencias, para bendecir, para traer cambio de dirección, para traer cambio en esta mañana. Por eso invoca el nombre de Jesús, invoca el nombre de Jesús. De Él viene el poder, es de Él de quien viene ese poder, esa salvación, esa restauración. En el nombre de Jesús hay poder para cambiar sentencias. Escuche ahora del Espíritu que en esta mañana hay poder para cambiar sentencias malignas en contra de tu vida. Por eso clama, invoca el nombre de Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Clama por el nombre de Jesús, clama por su sangre poderosa. Clámale hoy y Él te va a oír en el tiempo de tu aflicción. Y Él te escucha en el tiempo de tu aflicción. Tal vez hoy es un día de aflicción para vos y presenta esa aflicción delante del trono de Dios. Presenta, Lucía, presenta en el nombre de Jesús. Presenta así como estás diciendo, hecho está en el nombre de Jesús. Porque Dios, Él es el que abre puertas y las puertas que Él abre nadie puede cerrar. Y siempre hay una puerta preparada para los hijos de Dios. Siempre hay una puerta. ¿O acaso que el Padre no va a preparar puertas abiertas para que sus hijos puedan entrar, para su bendición, para su provisión? Siempre hay preparo. Y en esta mañana yo declaro en el nombre de Jesús que viene del decreto del cielo, el decreto divino. En esta mañana se cambian las sentencias. Sentencias malignas en contra de tu vida, sentencias malignas de miseria, se revierten en el nombre de Jesús. Hay bendición, hay prosperidad. El Señor te quita del lugar donde estás, de la necesidad. En el nombre de Jesús, de lo estrecho, de la escasez, se rompe en el nombre de Jesús. Y el Señor te lleva a lugares espaciosos, a lugares de abundancia, a lugares donde hay todo bien, todo tipo de bien. Porque es la voluntad de Dios dar a sus hijos, porque es la voluntad de Dios dar la tierra prometida, porque es la voluntad de Dios dar los mejores frutos de la tierra, dar la tierra que fluye leche y miel. En el nombre de Jesús, en esta mañana hay decretos de vida donde la muerte es retirada, donde los decretos de muerte son canceladas en el nombre de Jesús, son destruidas por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de aquel que venció a la muerte en la cruz del Calvario, porque Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Por eso en esta mañana hay decretos de sanidad, decretos de sanidad. No sé qué médicos dijeron, las sentencias, los diagnósticos contrarios, pero hoy en el nombre de Jesús hay sanidad, hay salud para tu cuerpo en el nombre de Jesús, porque Jesús llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por sus llagas fuimos curados. Y por sus llagas, por las llagas de Jesús, fuiste curado y sos curado en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. En esta mañana se revierten sentencias, palabras malignas, palabras en contra de tu vida y de tu familia en el nombre de Jesús. Hoy clama el nombre de Jesús. Hoy clama por su sangre. Hoy clama porque dice que debemos creer con nuestro corazón y debemos proclamar con nuestra boca. Aquello que creemos y lo que hablamos, de eso se va a llenar nuestro vientre. Eso vamos a ver en nuestra vida. Por eso hoy cambia en el nombre de Jesús. Cambia las palabras de tu boca. Hoy convertí tu corazón a Jesús, a su palabra. Y empezá a hablar vida. Empezá a hablar vida. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios es como el rocío que desciende del cielo y viene a mojar la tierra y la hace germinar y la hace producir, y la tierra da su fruto y su cosecha en el tiempo de la cosecha. Y en el nombre de Jesús, cuando clamás y le invocás, cuando crees con todo tu corazón, desciende la palabra del cielo sobre tu tierra. Tu tierra sos vos mismo, tu tierra es tu vida, tu tierra es tu corazón, tu tierra es tu familia, tu tierra es tu matrimonio, tu tierra es la vida de tus hijos. Por eso en esta mañana que venga la palabra de Dios. Que vengan los decretos del cielo que bendice nuestras vidas. El Señor quiere encaminarte en su voluntad. El Señor quiere enseñarte su voluntad. El Señor quiere que camines por caminos rectos y de justicia. Porque allí está tu paz, porque allí está tu victoria, porque allí está tu bien. ¿Y cómo conocer el camino del Señor? Su palabra. Él nos indica la dirección. Su palabra nos indica la dirección. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bienvenidos a la sala profética. Bienvenidos, ¿cómo están? Quédense conmigo, les invito, vamos a compartir la revelación de la palabra de Dios. Porque en la palabra, allí hay mucha administración y bendición para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos y enseñarnos hoy? Y después vamos a continuar orando por las necesidades. Dios te bendiga, Hortensia. Bendiga tu casa, tu familia. Hoy quiero terminar con el tema de esta semana, fructíferos. Estuvimos hablando la voluntad que tiene nuestro Padre de hacer de nuestra vida una vida fructífera, de que fructifiquemos en todas las áreas de nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios. Ver frutos primeramente en nuestras vidas. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Ver frutos primeramente en nosotros. Nuestro texto clave y base, Juan 15. Donde habla Jesús, yo soy la vid y ustedes las ramas o los pámpanos. La rama tiene que estar unido a la vid que es Jesús, porque dice, separado de mí nada podéis hacer. Al final, Eduardo, vamos a orar otra vez, vamos a presentar otra vez. Ya oramos al inicio, pero para los que se están uniendo, vamos a orar otra vez al final. Voy a compartir brevemente esta palabra que el Señor nos está hablando para que pueda infundir fe y después vamos a volver a orar. Separado de Jesús nada podemos hacer. Dios quiere que fructifiquemos en nuestras vidas. Dios quiere que fructifiquemos en nuestra casa. Dios quiere que fructifiquemos en nuestro trabajo, que las obras de nuestras manos sean bendecidas. Y hoy yo quiero terminar con esta palabra que está en Génesis 49, del 22 al 26. Habla de la bendición que Jacob
cuando ya iba a morir, cuando ya estaba llegando el momento de morir, él dice que desató y habló sobre sus hijos esta bendición. Él emitió un decreto porque era el peso de las palabras de la bendición patriarcal, tenían peso de un decreto. Por eso era muy importante lo que los padres hablaban sobre los hijos, la bendición que ellos desataban sobre los hijos y sobre la descendencia y sobre su generación. Era muy importante el peso de la bendición y de la palabra de los padres, de las personas que tenían esa autoridad patriarcal. Y hoy nosotros como hijos de Dios necesitamos entender el peso y el poder de las palabras que nosotros podamos hablar. Hoy el peso de la palabra de que los padres hablan sobre los hijos. Necesitamos entender para cuidar y para entender que en nuestro corazón y en nuestra boca, si tenemos la palabra de Dios, nosotros necesitamos liberar esas palabras, hablar esas palabras, bendecir con esas palabras para que se cumplan en la vida de nuestros hijos. Que hay un poder y una llave que el Señor nos entregó. Y acá Jacob estaba bendiciendo porque Jacob ya iba a morir. Y esta fue la bendición que él liberó a José. José era el penúltimo hijo de Jacob. Jacob fue Israel. De Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Cada hijo varón representaba una tribu. Y él estaba bendiciendo y acá él habla esta bendición sobre José. Este pasaje forma parte de las bendiciones proféticas que José desató sobre sus hijos. Cuando llega el turno de José, Jacob no solamente le habla de lo que José vivió, es una bendición más larga de todos los otros hijos. Fue una porción especial que Dios en su soberanía decidió darle a José. Y le habló lo que él vivió en su pasado, lo que él tuvo que enfrentar, el proceso, las podas. Pero también habló de su identidad espiritual, quién era José, su proceso y la abundancia que vendría sobre él. José fue presentado como una rama fructífera, alguien que fue podado en el dolor, en el proceso, en las dificultades, cuando todo se derribó en su vida, cuando José era muchacho y estaba en la casa paterna, pero entró en un proceso de poda, de transformación, para que él pueda fructificar y se pueda cumplir en su vida el plan que Dios tenía para él. Y el plan que Dios tenía para José no era solamente levantarle y bendecirle a José como una rama fructífera, sino que su rama se pueda extender y pueda bendecir a otros. Y esa es la voluntad que Dios tiene para tu vida. Dios no quiere solamente que vos seas una hermosa rama con frutos, pero que tus frutos, que tu rama se pueda extender, pasar límites, pueda extender primeramente sobre los tuyos y pueda ir más allá de tus expectativas para bendecir a otros. Y la forma que Dios va a hacer contigo, ese ya es algo que Dios tiene diseñado con tu vida. El cómo usarte para bendecir a otros, pero primeramente la fructificación de la rama tiene que ser en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro carácter, así como fue en la vida de José. ¿Por qué José fue una rama fructífera? Porque él cuando tenía 17 años fue vendido por sus hermanos como esclavo y fue llevado a Egipto. ¿Por qué? Porque se levantó celos de los planes que Dios le reveló a José que tenía para él.
Porque Satanás quiso hacer con que José sea cortado de su casa, sea separado de su padre, sea llevado como esclavo, pase aflicción, dolor, para que él sea una rama seca. Y ese es el objetivo del maligno con tu vida y con mi vida siempre. Que nosotros, por medio de las circunstancias difíciles que podamos enfrentar y vivir, por medio de situaciones que causen angustia y dolor, podamos ser una rama seca. Podamos secarnos espiritualmente. Podamos secarnos en nuestra fe y ya no produzcamos frutos buenos. Ya no produzcamos frutos que Dios pueda usar para bendecir otras vidas. Y ese era el plan del diablo para José. Por eso Dios permitió que sus hermanos le vendan como esclavo. Porque en la tierra de su aflicción José fructificaría. Y hoy el Señor te dice, en la tierra de tu aflicción vas a fructificar. Allí vas a fructificar. En la tierra de tu aflicción. ¿Qué puede significar la tierra de tu aflicción para vos hoy? No solamente en el lugar físico, en el lugar geográfico, en la ciudad, en la nación en que vivís, pero la tierra de tu aflicción puede significar tal vez tu familia, tal vez tus parientes, tal vez tu tierra de aflicción hoy es un relacionamiento conyugal difícil. Tal vez la tierra de tu aflicción hoy es la vida familiar con tus hijos. Tal vez la tierra de tu aflicción hoy es tu trabajo, el lugar de tu trabajo, tu parte financiera. Pero José, Dios a él le fructificó en la tierra de su aflicción. Allí Dios le levantó. Allí Dios glorificó su nombre sobre él. Allí Dios le levantó de ser esclavo a ocupar un lugar de gobierno. Le levantó de ser nadie a ser el segundo más poderoso en la tierra de Egipto. Y por eso en ese tiempo pasaron, desde que José fue llevado como esclavo, pasaron más o menos como 17 años, donde él pasó momentos difíciles. Y la voluntad maligna era que José sea una rama seca, que él se seque. Pero José se mantuvo firme en su fe, en su confianza en Dios. Habrá pasado momentos muy difíciles que tal vez su fe se apagaba, pero Dios estaba, dice, con José. Esta palabra dice en la historia de José, Dios estaba con José. Él estaba allí para fortalecerle, para ayudarle a pasar ese proceso de poda, de limpieza, de sanidad, porque José tuvo que lidiar con su corazón todos esos años que estuvo en esclavitud en Egipto, para sanar su corazón con relación a los hermanos que le vendieron, a los hermanos que le hicieron mal, porque el entender lo que Dios está haciendo por detrás de nuestras situaciones no es fácil. En el momento a veces nosotros no entendemos por qué está pasando esto. Y José no habrá entendido al inicio, no habrá entendido los primeros tiempos, los primeros meses. Habrán sido tiempos de mucho dolor, muchas lágrimas de José, de haber extrañado su casa paterna, de haberle extrañado a su papá, de haberle extrañado, y de ese conflicto en decir, ¿por qué mis hermanos me odian? ¿Por qué mis hermanos me vendieron como esclavo? ¿Por qué estoy hoy aquí en esta situación? Pero dice, Jehová estaba con José, Dios estaba con José y bendecía y prosperaba todo lo que José hacía. Y él habrá tenido que lidiar
con esos sentimientos de rencor, tal vez de odio, de rabia, de tristeza, de amargura en su corazón. Y esas fueron las áreas que el Espíritu de Dios podó en José, limpió en José, porque él tenía que tener un sentimiento, un alma sanada, restaurada, antes que Dios le ponga en el lugar que tenía para él. Porque si Dios le levantaba y le ponía a José en el lugar de gobierno, de autoridad que Dios tenía para José, antes que él sea sanado, él no iba a ser de bendición para su casa paterna, para sus hermanos. Él tal vez se vengaría. Él tal vez le dejaría morir de hambre a sus hermanos. Él tal vez actuaría y obraría con soberbia, con orgullo. Por eso tuvo que haber el tiempo que él pasó para ser podado, limpiado como una rama y fructificar en el tiempo correcto. Y fructificar y ser levantado. Y sus ramas extendidas para bendecir no solo a su casa familiar, pero a familias de muchos pueblos. José fue levantado como el segundo en Egipto porque él interpretó el sueño del faraón, porque José tenía un don de interpretar los sueños. Dios le dio esa capacidad y le dio un espíritu de sabiduría para aplicar y dar la respuesta al sueño que el faraón tuvo. El faraón tuvo 2 veces sueños con relación a Egipto y a lo que ocurriría en el mundo. 7 años de abundancia que vendrían y 7 años de escasez. Y el único que pudo interpretar el sueño fue José, porque él tenía el Espíritu de Dios. Los otros magos, adivinos, astrólogos, nadie pudo interpretar, porque ese momento Dios usaría para levantarle a José, para hacerle producir frutos. Y no solo le dio el don para interpretar, pero le dio la sabiduría para resolver ese problema. Y allí Faraón vio que él tenía el espíritu de un Dios superior de lo que ellos conocían, porque los egipcios tenían varios dioses, pero reconoció en José que había un Dios por sobre todos los dioses. Y le puso a José en el lugar, en el segundo después de él. Era como el vicepresidente, por así decir. Y le levantó Dios. Y esta fue la bendición que Jacob le dio a sus hijos y le dio a José. Es una bendición extraordinaria. Dice así, le dice: rama fructífera es José. Rama fructífera. Está en Génesis. Ustedes pueden anotar Génesis 49, 22. Voy a abrir acá mi Biblia. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Esto era José. Dios hizo de José una rama con muchos frutos, no solo para él, pero para bendecir pueblos, naciones. Se extendió su rama por sobre el muro, pasó los límites. ¿Y quién es el que puede hacer eso sino Dios? Usar tu vida para no solo producir fruto, pero para que te extiendas, para ser de bendición a otros. Tal vez hoy vos no te estás viendo. Tal vez hoy vos no te ves así, como una rama que se puede extender y pasar límites. Extender para bendecir otra gente, tu familia, otras familias. La forma que Dios te va a usar para que te extiendas y para ser de bendición, eso
solamente corresponde a Dios, y en qué áreas Dios te quiere usar para bendecir, y en qué áreas Dios te va a usar para expandir o irla. Pero yo veo expansión en tu vida. Y tenés que pedirle al Espíritu Santo y quitar tus ojos de vos, de tu pequeñez, y mirarle a Dios. José no se veía como una rama fructífera que se extendía. Él jamás, cuando tuvo el sueño, cuando Dios le habló del sueño, de su manojo de trigo y a todos los manojos de trigo de sus hermanos que se inclinaban al manojo de trigo de José, jamás él pensó dónde él estaría, cuál era el plan de Dios, cómo Dios le usaría, cómo Dios le levantaría. Él no se imaginó. Tal vez él pensaba, bueno, acá en mi entorno familiar, en mi casa, tal vez Dios me va a levantar un día. Pero no era en su casa, no era en su entorno familiar. Dios le levantaría en un imperio, en el mayor imperio de ese tiempo, que tenía bajo Egipto varias provincias, varios pueblos sujetos a Egipto. Sobre todos ellos, Dios le levantó a José y le hizo una rama fructífera junto a una fuente, y esa fuente es Dios, esa fuente el Espíritu Santo. Recordate siempre, la fuente donde vos tenés que estar plantado junto a esas aguas, esa fuente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está cuando invocas el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está cuando crees en Jesús, cuando crees en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo está, las aguas están cuando tomas la palabra de Dios, cuando meditas la Escritura, cuando estudias, cuando escuchas, cuando pones eso en tu corazón, en tu espíritu, y crees lo que Dios dice. Dice, sus vástagos se extendieron. Pero también, dice, le causaron amargura y le asaetearon, le tiraron dardos, saetas. Y el enemigo te tira dardos, saetas de fuego. Constantemente te asaetea y causa amargura para que seas una rama seca, para que no fructifiques, para que no te extiendas, para que no produzcas. Pero esa no es la voluntad y el diseño de Dios para tu vida. Pero dice, el arco de José se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. El Dios omnipotente. ¿Qué significa la palabra omnipotente? Buen día, Marlon. Dios te bendiga. Omnipotente es todopoderoso, el que todo lo puede. Ese fue el que le ayudó a José, el que le bendijo a José, el que le sostuvo a José en los tiempos difíciles. Y ese es el Dios que nos sostiene en todo tiempo. No importa lo difícil, esto va a pasar y va a empezar un tiempo de fructificación, de productividad, y va a empezar un tiempo nuevo en tu vida cuando estás en Cristo, cuando te plantas en su voluntad, cuando te plantas en su palabra, cuando no te moves de ese lugar que es tu bendición, y allí vos vas a tener fortaleza. Imagínense, por el Dios que todo lo puede, el cual te bendecirá. ¿Y cuáles son las bendiciones que Dios quiere desatar sobre tu vida? Las bendiciones, dice, de los cielos de arriba, todo lo espiritual. Hay unción de Dios para tu vida, hay dones de Dios para tu vida. Con las bendiciones del abismo que está abajo, las bendiciones económicas, materiales, hay tesoros que están guardados y escondidos para que cuando llegue el tiempo estés preparado, eso pueda venir a tus manos. Ustedes saben que hay tesoros escondidos que Dios esconde para dar a sus hijos en el tiempo determinado. Ustedes saben que también la palabra dice que los impíos amontonan
y que llega un momento que hay una transferencia para el pueblo de Dios. Angie, vamos a orar enseguida ya. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Esta fue la bendición, dice, sobre la frente, sobre la cabeza de José, de aquel que fue apartado de entre sus hermanos. Es extraordinario cómo Dios fructificó la vida de José. Y eso Dios quiere hacer contigo y conmigo. Vamos a orar ahora, presentar a Dios tu petición, tu clamor. Pero quiero que lleves esta palabra en tu corazón. Todo lo que podés estar viviendo, de momentos difíciles, de luchas. Uno, el maligno quiere que seas una rama seca. Quiere que te seques. Por eso busca en Jesús, busca en su palabra, busca en la presencia del Espíritu Santo esa vida que te pueda quitar de ese tiempo de sequía, de sequedad que vos estás viviendo. Busca a Dios, busca su presencia con todo tu corazón, busca conocer a Jesús. A Jesús se le conoce en su palabra. Busca quien te enseñe. Si decís no sé, no entiendo la Biblia, busca a alguien que te enseñe. Un lugar donde se predique la sana doctrina. Busca maestros del corazón de Dios que te enseñen, que te pastoreen. Pero busca. No estés solamente allí en tu lugar, solamente buscando a alguien que pueda orar por vos, porque Dios te quiere quitar de ese lugar. Dios quiere que vos seas esa rama fructífera y que vos puedas presentarte a Dios y que vos puedas dar frutos y que vos puedas ser esa rama que se extiende y que pase límites para bendecir a otros. Busca en este tiempo y le vas a encontrar a Dios, porque dice que Él se hace encontrar a los que le buscan de todo corazón. Hoy quiero orar por tu vida. Presenta allí, empezá a invocar el nombre de Jesús y presenta tu pedido. Todos los que están escribiendo, yo no puedo leer todo, orar por cada petición, pero el que conoce el Espíritu de Dios, el que escudriña los corazones, es tu Padre el que sabe lo que pediste antes que esté la petición en tu boca o antes que haya escrito. Él sabe. Y ahora, hoy, en el nombre de Jesús, recibí ese poder, esa unción en el nombre de Jesús para sanidad, Angie. Recibí hoy lo que dice la palabra de Dios, que por las llagas de Jesucristo sos sana. Hoy declaramos, yo me uno contigo para decretar sanidad completa en tu vida en el nombre de Jesús. De tus pies a tu cabeza, cada parte de tu cuerpo, cada órgano tuyo, cada parte recibe el poder del Espíritu sanador. Recibe el poder del Espíritu sanador ahora en el nombre de Jesús. Cada uno de los que están pidiendo por sanidad, cada uno ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad es atado en esta mañana en el nombre de Jesús. Se rompen los ciclos de enfermedad en tu vida. Se rompe ahora las maldiciones lanzadas aún contra tu vida para atarte en cama, en lechos de enfermedad. Se rompen por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Jesús, por el nombre de Jesús, del Todopoderoso, de aquel que venció en la cruz del Calvario a la enfermedad. En el nombre de Jesús hay sanidad para tu vida, hay sanidad para tu vida. En el nombre de Jesús hay restauración para los matrimonios. Presenta delante de Dios así como estás presentando. Cree en el Señor. Deja que Dios use tu boca para profetizar
sobre tu matrimonio, para declarar que tu matrimonio es una tierra fructífera, sanada por el poder del Espíritu Santo. Viene sanidad, viene tiempo de restauración para las familias, para los matrimonios. Este es el tiempo que Dios va a venir a sanar todo lo que el enemigo dañó, todo lo que el pecado dañó. Aún tus propias decisiones pudieron haber dañado tu matrimonio. Aún tus propios pecados pudieron haber dañado tu matrimonio. Aún tu propio mal carácter pudo haber dañado tu matrimonio. Pero hoy entregale al Señor tu corazón, tu vida. Hoy reconoce la parte de tu culpa. Y clama por la misericordia de Dios, clama por el nombre de Jesús, clama por la sangre del Cordero, clama porque Dios dice que es un Dios de misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia, y Dios sí puede restaurar lo que fue dañado. No importa si fue dañado por manos de terceros, no importa si fue dañado por tu cónyuge, no importa si fue dañado tu relación matrimonial por tus propias equivocaciones, errores. Sometela al Señor, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, y Dios va a hacer, y Dios va a restaurar y sanar tu familia, tu matrimonio, porque es la voluntad de Dios, porque Dios quiere usar tu vida, viene sanidad para las familias, viene sanidad para las familias, restauración familiar. Dios va a hacer en este tiempo y levantar familias fuertes, familias fundamentadas en la palabra. Y esta es la palabra para vos, esposo, esposa, que estás pidiendo por tu matrimonio. Esta es la palabra para vos. Fundamenta sobre la roca. Fundamenta tu matrimonio sobre la roca, no sobre la arena. Porque si fundamentas construir tu familia sobre la arena, van a venir los vientos de tempestades y las olas fuertes van a golpear y se va a derribar, y grande es la ruina. Y es eso lo que pasa hoy en día. No es la voluntad de Dios que hayan matrimonio destrozado, destruido, familias destruidas, pero muchos están en la ignorancia y fundamentan, construyen sobre arena, y eso no va a resistir los tiempos difíciles, porque viene apenas una situación económica difícil y derriba al matrimonio, separa al matrimonio. Se enfrenta una enfermedad en la familia y eso ya separa, cada uno ya por su lado. Ya empiezan las peleas, ya empiezan las acusaciones. Por eso se tiene que fundamentar y se tiene que construir sobre la roca. Y la roca es Jesús. Y la roca es su palabra. Y allí van a venir los mismos vientos difíciles y las olas que golpean, pero la familia no se va a derribar. No se va a derribar, pero cada persona tiene que entender esto. Esto es el reino de Dios, esto es el mundo espiritual, esto es, cada papá, mamá tiene que entender que tiene la responsabilidad de fundamentar y edificar su casa sobre la roca, sobre Cristo, sobre los principios de su palabra. Allí no se va a derribar. En el nombre de Jesús. Mel, Dios va a restituirte, Mel. Las injusticias Dios te va a restituir. Y la voluntad de Dios es bendecirte y traer sobre tu vida esa provisión, esa restauración, esa sanidad completa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy, Padre, presentamos cada petición delante de tu altar, delante del trono de tu gracia. Y Jesucristo es el que intercede a la diestra del Padre. Y hoy creemos, así como dice tu palabra, cuando pedimos conforme a tu voluntad, y creemos, se nos es concedido en el nombre de Jesús. Recibí hoy toda la sanidad, recibí la unción del Espíritu, recibí las fuerzas nuevas, recibí la fuerza para poder levantarte y avanzar y continuar en el nombre de Jesús. Amén.
Job Fernández, que Dios te bendiga. Bendiga tu casa, tu familia, tus proyectos. En el nombre de Jesús. El Señor es el que provee. Dios es tu proveedor, tu ayuda, tu amparo. Dios el que te extiende su mano de misericordia. El Dios todopoderoso te va a quitar de esa situación que estás viviendo. Va a traer y hacer justicia a tu vida, a tu casa, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amigos. Semana que viene, martes, miércoles y jueves, 5 de la mañana, nuestra sala profética, nuestro devocional. Oramos, después ministramos la palabra, que es lo que nos va a fundamentar, transformar nuestros corazones, nuestra vida y prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Que tengan un bendecido final de semana. Gracias por acompañarme.